Maikubane Nerujini, soy Kai y en este vídeo voy a contaros la historia de Tom Bombadil, o al menos la historia a partir de los pocos datos que tenemos, y además trataré de explicaros cuál es el origen de este personaje. Tom Bombadil era un ser que vivía en el Bosque Viejo a finales de la Tercera Edad. Sabemos que tenía diferentes nombres dependiendo de las razas con las que tratara. Tom Bombadil era el nombre que le dieron los hobbits de Buglan, es decir, los hobbits de los Gamos. Los elfos le llamaban Iarwain ben Adar, los enanos le llamaban Forn, y los hombres del norte, es decir, los hombres que había en Eriador, como los de Bree, le llamaban Orald. Según el propio Tom nos cuenta en la narración del Señor de los Anillos, ella se encontraba en la Tierra Media antes de que aparecieran por primera vez los hombres o los elfos, antes incluso de que Morgoth llegara a Arda, es decir, Tom estuvo en el mundo prácticamente desde un comienzo. Tras esto, podemos suponer que Tom continuó viviendo con tranquilidad en la Tierra Media, en concreto en la región de Eriador desde el principio del mundo hasta el final, pasando por la Edad de las Lámparas, la Edad de los Árboles, la Primera Edad, la Segunda Edad y la Tercera Edad. Al término de la Tercera Edad, Tom era conocido por los hobbits, enanos, elfos y hombres que habitaban por Eriador y vivía en una casa que tenía en el Bosque Viejo. Tom tenía contacto con los elfos Noldor, al menos con los liderados por Gildor Inglorion, y tenía amistad con el granjero Maggot. Por último, sabemos también que Tom tenía un pony al que casi nunca montaba, llamado Fate Lumpkin o Gordo Terronillo en español, que era más grande, fuerte, gordo y viejo que los ponis de los hobbits. En su día a día, Tom demostraba ser un individuo feliz y despreocupado. Se dedicaba a pasear por el bosque y vivir aventuras con las criaturas que allí habitaban, el más peligroso de los cuales era el viejo hombre sauce. Tom siempre estaba cantando y bailando alegremente, elaborando canciones cuyas letras no parecían tener ni pies ni cabeza, pero a él le daba igual. Tenía poder para doblegar a todas las criaturas del bosque y simplemente vivía, contemplando la belleza del mundo. Sabemos también que Tom vivía junto a una mujer llamada Goldberry, o Balla de Oro en español, que era un ser que originalmente había vivido en el río del Bosque Viejo, y de hecho se dice que es la hija de la mujer del río, aunque no queda muy claro qué es lo que eso significa. En las aventuras de Tom Bombadil, Tolkien nos cuenta que Goldberry era una más de entre los habitantes del Bosque Viejo con quienes Tom trataba diariamente, hasta que un día Tom le pidió que fuera con él a su casa, en lugar de quedarse toda la vida en el río. Y Goldberry obedeció, así que ambos se casaron en la casa de Tom, mientras ella llevaba un collar de lirios y flores azules, vestida de verde y plateado, y Tom cantaba felizmente. Durante la narración del Señor de los Anillos, parece bastante evidente que Tom amaba mucho a Goldberry, con detalles pequeños como que cada año antes de que empezara el invierno iba al lugar donde ambos se conocieron para recoger flores para ella, unas flores especiales que eran las primeras en abrirse en primavera y las últimas en morir en invierno, o también que le traía cosas bonitas cuando las encontraba en sus aventuras. Cuando Tom hace su primera aparición se nos es descrito como una persona demasiado grande y pesada para ser un hobbit, aunque no suficientemente alta como para ser un hombre. Tenía la voz grave y llevaba un viejo sombrero abollado con una larga pluma azul, botas amarillas, chaqueta azul, barba larga y marrón, brillantes ojos azules y un rostro rojo como una manzana. Tom se encontró con Frodo, Sam, Merry y Pippin el día 26 de septiembre del año 3018 de la Tercera Edad, a quienes salvó del hombre sauce del Bosque Viejo. Luego les llevó a su casa, donde estuvieron 2 días descansando y reponiéndose, hasta que el día 28 se fueron y justamente cayeron capturados por un tumulario, del cual Tom volvió a rescatarles. Entonces Tom les acompañó un trecho por el camino y al final les recomendó ir a la posada del pony pisador en Bree, consejo que los 4 hobbits obedecieron. Y por último, al terminar la Guerra del Anillo, sabemos que Gandalf fue a visitar a Tom para tener una larga charla, aunque no se nos indica sobre qué hablaron o cómo fue su visita. Tampoco sabemos qué fue de Tom después de eso, tras la partida de Gandalf y el fin de la Tercera Edad, pero parece probable que se quedara en su vieja casita con Goldberry permanentemente, hasta la Dagor Dagorath y el fin del mundo. Pero lo más curioso de Tom Bombadil no es nada de esto, sino que es el hecho que, cuando Frodo fue a su casa, le entregó el anillo único, anillo que demostró no tener ningún poder sobre Tom, porque cuando se lo puso en el dedo, no se volvió invisible.
Más tarde, en el concilio de Elrond, se explicaría que Tom no entendía la necesidad de evitar que Sauron recuperara el anillo, hasta el punto de que si le hubieran pedido que escondiera el anillo, Tom pronto lo habría tirado y se habría olvidado de él. En otras palabras, los asuntos que no afectaran directamente al Bosque Viejo, que era el límite que él mismo se había impuesto para su propia región, no le importaban en absoluto. Tom nunca se marcharía del bosque y lo que sucediera más allá de sus fronteras no era de su incumbencia, si bien en caso de que Sauron consiguiera derrotarles a todos y dominar la Tierra Media, al final Tom también habría caído. El misterio que rodea a este personaje, tanto a su origen como a sus poderes, ha despertado a lo largo de los años un gran interés entre los fans, hasta el punto que incluso gente que no ha leído nunca los libros sabe quién es Tom y que este personaje es uno de los grandes misterios de la saga. De hecho, en la carta 144 de las cartas de Tolkien, el propio Tolkien dice que Tom es un enigma que hizo de manera intencionada, es decir, que Tolkien no quería que los lectores supiéramos quién era o qué era Tom. De todos modos, a menudo me he encontrado con mensajes preguntándome cuál es su origen o qué opino yo de las teorías que hay, así que en lo que queda de vídeo voy a intentar explicar el misterio que rodea a este personaje. En el libro del Señor de los Anillos se nos dice que Tom estaba en la Tierra Media antes que ninguna otra criatura, además de que el Anillo Único no tenía poder sobre él y de que él era el señor de la madera, el agua y la colina. Parece claro, por tanto, que Tom no podía pertenecer a ninguna de las razas de seres racionales que existían en la Tierra Media, y si Tom no era ninguna de estas criaturas de Arda, solo podía ser un Ainur. Los Ainur fueron aquellos seres que Ilúvatar creó en los abismos del tiempo, que hicieron una gran música y algunos de ellos descendieron luego al mundo. Estos que descendieron al mundo fueron conocidos como los Valar y los Maiar, así que Tom debe de ser uno de ellos. Pero no puede ser un Vala, porque los Valar están numerados, los conocemos a todos y vivían en Aman, no en la Tierra Media, así que Tom solo podía ser un Maya. Esto explicaría por qué Tom estaba en la Tierra Media antes de que nacieran elfos u hombres, o antes incluso de que llegara Morgoth. Morgoth era un Vala, así que Tom, como Maya, pudo llegar antes que él y permanecer en la Tierra Media. Como se nos indica que doblegaba la naturaleza a su voluntad, es probable que fuera un Maya bajo el servicio de Yavanna u Orome, pero que pronto dejó de trabajar con el resto de espíritus y se quedó en Eriador, viviendo. Esto concordaría también con la idea que tenía Tolkien originalmente sobre Tom Bombadil. En la carta 19, Tolkien escribiría que Tom era el espíritu de Oxford y Berkshire, y si Tom era un espíritu significa que solo podía ser un Maya. Hay quien dice que Tom en realidad no es un Maya, sino que es el mismísimo héroe Ilúvatar encarnado, pero eso también sería incorrecto según diría Tolkien en la carta 153, donde rebatiría que Tom no es Dios. Y por lo que hace a Goldberry, no sabemos que tuviera ningún poder particular, salvo la capacidad de vivir bajo el agua. Eso indicaría que también debería ser una Maya, un espíritu al servicio de Ulmo probablemente, porque no hay ninguna otra raza de seres racionales que puedan vivir bajo el agua. Pero en su presentación como personaje, Tolkien nos la compara como a una reina élfica, lo que me hace pensar que quizá la madre de Goldberry, que era la mujer del río, fuera Maya, pero que secuestró a algún elfo tal y como hizo Melian con el rey Thingol, y de esa unión nació Goldberry. Esto es una teoría totalmente mía, a lo mejor estoy muy equivocado, pero me extrañaría que si Goldberry es un espíritu de agua pueda pasar tanto tiempo en casa de Tom y lejos del río, y como se dice que es tan bella como una elfa, pues me encajaría más que fuera un híbrido entre elfo y Maya. Así pues, si Tom es un Maya, como yo creo, se explicaría tanto que estuviera en la Tierra Media antes que nadie como que pudiera tener poderes mágicos, y lo único que quedaría explicar es por qué, siendo un Maya, el Anillo Único no le afectaba, porque por ejemplo a Gandalf o a Saruman, que también eran Maiar, sí que les afectaba. La explicación a esto es sencilla. Gandalf y Saruman estaban encerrados en cuerpos humanos, tal y como os conté en mi vídeo sobre los Istari, y sus poderes estaban limitados. Podían conocer el cansancio y la fatiga. Tom, en cambio, no tenía ninguna de estas limitaciones, así que el poder del anillo, que tan solo era el poder de otro Maya de manera reducida y parcial, no tenía ningún efecto sobre él.
Además de que entre los Maiar había diferentes rangos, había algunos que eran más poderosos que otros, y puede ser que Tom fuera, por ejemplo, de un rango superior al resto de Istari, suficiente para que el anillo único no pudiera tener ningún poder sobre él. Y ya para acabar con este vídeo, solo me queda mencionaros que la aparición de Tom Bombadil se liga con el final del Señor de los Anillos, porque mientras está en su casa, Frodo tiene un sueño donde ve una tierra verde preciosa, lo cual es exactamente lo que ocurre al final de la historia, cuando se embarca y ve, al final, la tierra de Aman. Y con esto termina mi vídeo sobre la historia de Tom Bombadil y las diferentes teorías sobre su ser. Espero que este vídeo os haya gustado y os haya servido para aprender. Recordad que podéis seguirme por Twitter, Twitch e Instagram y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos, chicos.